Hey, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido a una edición más de tu programa Despierta Emprendedor con Edgar González. Y hoy en la sección de historias que inspiran, te traemos una historia muy interesante. Es la historia de Kentucky Fried Chicken. Y precisamente esto inicia con Hadan Sanders, mejor conocido como Coronel Sanders. Él nació en septiembre de 1890 y fue el hijo mayor de 3 hermanos de una familia humilde en Indiana, la cual tenía ascendencia irlandesa. Su padre falleció cuando él era muy pequeño, a la edad de 5 años, y finalmente tuvo que cocinar y trabajar para apoyar a mantener a su familia. Después, su esposa decide unirse con una pareja, por lo cual él adquiere, digamos, un padrastro, y este padrastro lo maltrataba. Entonces, él decide mudarse de su casa e irse a vivir con sus tíos en Indiana. Completó su servicio militar en Cuba y después se trasladó a Alabama, donde se casó con Josephine King y tuvo 3 hijos. Estudió leyes por correspondencia y en todo este periodo él estuvo trabajando en diferentes oficios. Estuvo como bombero en ferrocarriles, fue corredor de seguros, fue operador de un bote a vapor en Ohio, fue vendedor de llantas, entre otros. Pero el trabajo que más le acomodó, el que más le interesó, fue precisamente el estar en gasolineras. Y él empezó a trabajar en un concepto muy interesante, ya que vio una oportunidad. Y él a la edad de 40 años comenzó a hacer toda esta estrategia de ofrecer alimentos en las estaciones de combustible, ya que él decía que si los automóviles necesitaban llegar a recargar combustible, también los viajeros o los choferes deberían recargar combustible, es decir, alimentarse en las gasolineras. Y es ahí donde nace este concepto de estaciones de servicio, que estoy seguro que tú conoces y cada vez que ves una gasolinera en la carretera, sabes que van a tener baños, área de alimentos, etcétera. Fíjate desde cuándo este concepto ya se venía trabajando precisamente por parte del coronel Sanders, que ya veía esta oportunidad y este nicho de mercado que finalmente le permitió ir creciendo y desarrollándose en diferentes gasolineras a lo largo. No, hey, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda tu amigo Edgar González aquí en tu programa Despierta Emprendedor. Y hoy en la sección de historias que inspiran, te traemos la historia de Kentucky Fried Chicken, que es la historia del coronel Sanders. Él nació un 9 de septiembre de 1890. Él fue hijo mayor de una familia de 3 hermanos, con una familia. Hey, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Edgar González aquí en tu programa Despierta Emprendedor. Y hoy en la sección de historias que inspiran, te traemos la historia de Kentucky Fried Chicken. Sí, es la historia del coronel Sanders. Él nació un 9 de septiembre de 1890. Él fue el mayor de 3 hermanos de una familia humilde que estaba viviendo en Indiana, la cual tenía ascendencia irlandesa. Su padre falleció cuando él era muy pequeño, a la edad de 5 años, y más adelante su esposa decide unirse con una pareja, quien fue su padrastro, y que de hecho lo maltrataba, por lo cual él decide moverse y mudarse de esa familia y de ese hogar con sus tíos. Es aquí donde él comienza una nueva aventura y resulta que él hace su servicio militar en Cuba y después es trasladado a Alabama. Ahí contrajo matrimonio con Josephine King, con quien tuvo 3 hijos. Estudió leyes por correspondencia y en este periodo estuvo trabajando en todo tipo de empleos: bombero de ferrocarriles, corredor de seguros, operador de botes, vendedor de llantas, entre otras cosas. Pero el trabajo que más le acomodó fue las gasolineras. Ocupó varios puestos en diferentes gasolineras del centro de los Estados Unidos hasta que tuvo la oportunidad de comprar una propia en Corbin, al sureste precisamente del estado de Kentucky. Para este momento, él tenía ya 40 años de edad y fue esa edad en la que comenzó a ser pionero en varias cosas. Lo primero que hizo fue ofrecer un servicio de comidas para los viajeros que recargaban combustible en sus gasolineras.
Y pensó él que cada vez que hacían viajes tan largos, ellos debían recargar combustible, pero también, ¿por qué no? Las personas también deberían recargar combustible, es decir, alimentarse, porque tenían cansado su cuerpo, porque venían de largas jornadas y finalmente de ahí nace el concepto de estaciones de servicio, que hoy cuando vas en carretera, sabes que si está una gasolinera existe la famosa estación de servicio, con baños, con alimentos, con restaurantes, con tiendas, etcétera. En ese entonces no tenía un restaurante propiamente dicho, ni siquiera tenía un menú. Entonces él realmente improvisaba con diferentes alimentos que fueran rápidos de cocinar, como lonches de jamón y pollo frito que ofrecía a los viajeros que llegaban a su recinto. Con el tiempo fue preparando y acondicionando el lugar hasta llegar a tener una capacidad de 142 personas. Y así este concepto de estaciones de servicio comenzó a cobrar popularidad en la zona y muchas personas iban exclusivamente a probar ese pollo frito que solamente él sabía preparar, que estaba condimentado con 11 hierbas y especias que él denominó como la receta secreta. Debido a la construcción de una interestatal, la Interestatal 75, donde él tenía su gasolinera, comenzó a verse afectada. Cada vez era menos tráfico, comenzó a tener pérdidas, se comenzó a endeudar para sacar adelante el negocio y finalmente tuvo que vender su estación de servicio, su gasolinera, por $75,000. Y se dice que de esos $75,000, después de pagar todas las deudas que él tenía, solamente le quedaron $100. Y fue ahí donde él tomó la decisión de que tenía que hacer algo diferente, algo innovador que le permitiera seguir adelante. Entonces decidió recorrer el país en auto y ofrecer a algunos restaurantes su receta secreta a cambio de $1 por cada platillo que ellos vendieran. Algo similar a lo que hizo Ray Kroc en el modelo de negocio de McDonald's con las licuadoras para malteadas. Pero a diferencia de Kroc, el coronel Sanders tuvo con esto éxito de manera inmediata, ya que para 1952, a la edad de 62 años, él había reunido dinero suficiente para abrir su primer restaurante en Utah con el nombre de Kentucky Fried Chicken. Entonces, su restaurante comenzó a crear y a generar gran popularidad y pronto muchas personas estaban ansiosas de probar ese famoso pollo frito con su receta secreta. Quiero hacer aquí un paréntesis para también comentarte que debido a que él encontró una oportunidad de mejora en su proceso, él trabajó también en desarrollar una idea, un concepto de una freidora con cierto proceso de cocción que hacía que los alimentos se prepararan mucho más rápido, convirtiéndose así en una opción de comida rápida y permitiendo que se pudieran entregar las órdenes a sus comensales de manera más eficiente. Como puedes ver, para el emprendimiento no hay edades. A la edad de 62 años, abrió su primer restaurante y comenzó la historia de esta grande e inmensa cadena de comida rápida y que hoy en día la posicionan como la segunda cadena más grande del mundo, justamente solo después de McDonald's. Así que te invito a que si tienes una idea de negocio que aún no has desarrollado, si tienes un potencial que está comprimido, que está compactado y que no has detonado, a que realmente te des esa oportunidad de desarrollar tu idea, de volverla realidad y que finalmente observes y analices historias que como esta de Kentucky Fried Chicken inspiran a personas a desarrollar su idea de negocio sin importar la edad y contra todo prejuicio, obstáculo o adversidad a conseguir sus sueños. Buenos días.